radiante día para todos. Mi nombre es Gina Durcova y de parte de Confenalco Valle te traemos el taller de cómic, donde aprenderemos el día de hoy el paso número 3, el cual corresponde a viñetas y onomatopeyas. Sin más preámbulos, comencemos. Comencemos con un recuento de lo que ya hemos hecho. En el paso 1 diseñamos lo que fue el personaje y trabajamos lo que fue el guión gráfico. En el segundo paso hemos trabajado lo que es el encuadre y los ángulos fotográficos. Para el día de hoy lo que vamos a trabajar son las viñetas. Las viñetas son rectángulos o son cuadrados donde nosotros narramos nuestra historia. Esta historia puede ser un momento cotidiano, algo que te inventaste, una historia, algo de fantasía, lo que tú quieres. Hasta un momento, una sensación también se podría comunicar aquí. Dependiendo de la cantidad de cuadros que manejemos para cada escena, lo que se hace es distribuirlo de diferentes maneras para hacerlo ya sea más dinámico o comunique mejor la idea. Si vemos aquí, por ejemplo, vemos el primer rectángulo que es mucho más grande y hay otros más pequeños. Otros están en vertical y otros están en horizontal. Acá vemos que también hay otro rectángulo que sería como la casilla donde está la información gráfica que está por encima o está traslapada, ¿sí? Acá tengo las escenas que ya habíamos trabajado, las he recortado, las del guión gráfico, son las mismas, solo que las fotocopié y las recorté acá. Las voy a colocar aquí en orden. Y la que incluimos acá sería así, algo así. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta fue la última que desarrollamos a partir de lo que fue encuadre y ángulo gráfico. Si vemos aquí, esta está traslapada, es decir, está por encima, está yuxtapuesta. Esto sería de esta manera, como si lo colocara así. Aquí esta parte la voy a recortar un poquito, le voy a hacer solo un doblez. Y acá también, que considero que no es tan relevante toda la información de la silla, ¿sí? Toda esta parte es la silla, pero lo que me interesa mostrar es que ella está distraída y está mirando, está dibujando un corazón. O sea que sería como algo así. ¿Cómo se señala acá? Puede ser a la izquierda o a la derecha, dependiendo de donde esté la dirección o el foco que quieras llamar la atención dentro de tu composición. Acá vemos que hay otra forma de mostrarlo y eso me lleva a la idea que dejamos en el tinterillo el paso anterior. En el video anterior hice este dibujo muy rápido para mostrar las escenas y cómo me gustaría que estuvieran enmarcadas en estas viñetas. Más alargada, esta es mucho más larga y estas vendrían así. Si vemos aquí, por ejemplo, entonces vemos a Ginette aquí caminando hacia allá y podría quedar esta acá. Si la queremos traslapar así y colocarla esta acá. Lo bueno de recortar es que nos permite jugar. Terminemos acá con estas viñetas, esta distribución. Acá vemos que hay una información larga y unos pequeños recuadros a los lados. El tipo de lectura que nosotros tenemos frente a ellos es de izquierda a derecha. Ya lo voy a explicar. Aquí, por ejemplo, en este de aquí vemos que hay dos casi rectángulos, parecen mucho cuadrados pero son rectángulos, otro más corto y uno más alargado. Por lo tanto, podríamos decir que podemos jugar muchísimo con los rectángulos. No necesariamente tienen que ser rectángulos, pero es la forma geométrica que más nos aporta para que la información gráfica se vea mejor. Además de que se parece a todos los dispositivos con los cuales tomamos imágenes, como cámaras, celulares, computadores, pantallas, monitores,
televisores. Entonces, como todo viene en este formato, pues tal vez sea el más sencillo, pero no es el único. Se pueden hacer en círculos o se pueden inclusive hacer algunas escenas flotantes. Ya lo mostraré en algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, vemos estos cuadrados, ¿sí?, que podríamos colocar así la escena, tal cual como la teníamos diseñada en un inicio, así, de esta manera, tal cual, así, 1, 2, 3 y 4, sin incluir el detalle. Entonces así podríamos trabajar, y aquí vemos que lo que hace es que podríamos inclusive utilizar rectángulos muy alargados y, ¿por qué no?, recortarlos por la mitad y hacer un juego entre ellos y mirar cuál es el que más te gusta. Otro aspecto importante dentro de lo que es las viñetas y en el cómic es la dirección. Nosotros somos occidentales, por tanto leemos, o nuestra forma de leer, la orientación es de acá, de izquierda a derecha. Entonces, si vamos de aquí hacia allá, la forma de leer, por tanto, en nuestro cómic o en las viñetas tenemos esa orientación. De aquí, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué lo aclaro? La mayoría del cómic, los más famosos, son japoneses, coreanos, son de Oriente. Eso nos dice que ellos leen de derecha a izquierda, o sea que sería el 1, 2, 3, ¿sí? 4, 5, la orientación sería diferente. Ellos miran las cosas diferente. Por tanto, como estamos en Occidente, acá en Colombia, podríamos decir que entonces vamos a leer el cómic de izquierda a derecha, como leemos los textos también, ¿sí? Lo importante del cómic, aquí como muestro, se va de aquí abajo hasta el cuarto. Si vamos acá, por ejemplo, que tiene muchísimos recuadros y están muy fragmentados y divididos, es muy difícil leerlo, saber cuál es la primera, la segunda, la tercera, ya que cuando ya pasamos al cómic ya dejamos de lado el guión gráfico, porque en el guión gráfico sí señala que es 1, 2, 3 y 4, pero cuando ya pasamos en la elaboración final del cómic, él ya no tiene numeración y es muy difícil determinar cuál sería el número 1 y 2 y 3 y 4. En este caso, en este apartado de acá se ven muchas viñetas de diferentes tamaños y no se entiende el recorrido. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Por lo cual, juguemos con nuestra pequeña viñeta, ¿sí? 1, 2, esta sería la tercera, podemos colocarla del mismo tamaño, ¿sí? Así, 2, 3, 4 y 5. En el cómic vemos también las historietas dentro del periódico y vemos que se expresan de manera lineal, 1, 2, 3, 4 y 5. Mira, así, derechito, derechito. Pero también, como ya habíamos mostrado, podríamos colocarlas o ubicarlas de esta manera. Se entiende que tiene este recorrido, 1, 2, 3, 4, 5. Pero también existen estos que vienen así, ¿sí? Esta sería muy difícil, esta habría que hacerlo de pronto un poco más pequeña si la queremos incluir y colocarla aquí chiquitita, como un plano de detalle. Pero aquí podríamos colocar esta en este orden. Generalmente le dejamos un pequeño espaciado, así, para que se note que pasa de un cuadro a otro, como si fueran ventanitas. También tenemos esta, pero para esta sí se requería cortar el marco, que en este caso llamamos viñeta. Voy a mostrar los que ya estuve jugando con él, con estos papelitos recortados. Amplié en la fotocopiadora algunas imágenes, otras las reduje y ya van a ver el resultado. Miremos esta, ¿sí? Aquí vemos 1, 2, 3, 4 y 5. Si vemos, por ejemplo, esta imagen, la he alargado un poco, ¿sí? La alarga y la he dejado en el centro. Acá Ginette, muy despistada, la he dejado acá pequeñita, ¿sí?
reduje el cuadro y acá alargué este para que se viera más el gesto de la caída, y aquí los pies por encima para que se notara que ya se había pegado su golpazo. Vámonos entonces para el siguiente ejemplo. Este me parece muy bonito y aquí manejamos de manera diferente lo que son las viñetas. Aquí manejamos uno muy grande, vuelvo y digo, lo fotocopié o lo puedes escanear, colocarlo grande. Es esta misma imagen, pero ya está grande. Sobre él lo que hice fue colocar acá el primer recuento. Como está dentro de sí mismo, volteas a mirar de inmediato el detalle, que es lo que está haciendo Ginette. Y ya después pasamos acá a la escena número 1, donde ya se desplaza y después la jalan los audífonos y por último se cae. Y esta sería otro tipo de distribución, cuando queremos que se vea muy grande al detalle en un encuadre entero, toda la escena, antes de llegar al desenlace de la historia. Voy a mostrar el siguiente. Y este se destaca por tener viñetas flotantes. Si ustedes ven, está aquí la central. Vemos que de primero es como, está dibujando. Ya vemos que tiene puestos los audífonos y está escuchando música. Tercero, se va y dice tengo sed, por aquí. Todavía los globos no los hemos trabajado, los globos de diálogo, que será en el siguiente paso, en el paso número 4. Acá vemos, aquí le dejé pedacito para terminar de hacer la mesa y mostrar de dónde se jala al personaje. Y por último, se cae. Estos son los ejemplos que he desarrollado, o les puedo mostrar de las diferentes maneras que podemos gestionar las viñetas. Les voy a mostrar algunos ejemplos de otros ilustradores. Analicemos esto. Aquí vemos, por ejemplo, la escena completa y vemos también que aquí está toda la información más grande, ¿sí? Para mostrar el escenario, para mostrar el cielo, para mostrar la acción como de película. Y acá vemos a los personajes cada uno en su lugar, ¿sí? Como si los gestos nos los sacaran de acá, ¿sí? El que está conduciendo, la que está dentro de la carroza y el que está en el caballo. Nos muestran sus gestos aún más grandes, nos hacen unos detalles para mostrar este póster que es de un cómic, pero a la vez nos está narrando lo que va a suceder dentro de la revista. Acá vemos, por ejemplo, uno muy bonito, nos muestra los pies, un poco intrigante. Vemos la sombra, lo que nos dice que es muy de mañana. Y él pasa y este hermoso gatito. Aquí lo saluda, le hace miau miau y por último lo agita con la mano. Esa es otra manera también de encuadrar o de generar las viñetas. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí está abierto. No necesariamente tienen que ser todas las viñetas, deben de estar cerradas. Aquí, por ejemplo, este ejemplo es muy lindo, donde podemos detallar que en la primera escena es rectangular, la segunda es rectangular y por último esta se sale del rectángulo, ya está por fuera. Así que es muy bonita también la forma de narrar. Como la mamá mira a estos animalitos, ve que uno de ellos va a saltar, mira, saltó, lo agarra y después como que quédense quieticos. Acá vemos uno muy bonito también, donde ya vemos otros gestos. Y ya en estos gestos me gustaría hablar ahorita. Continuemos aquí con esta forma de organizar las viñetas. Esta es bastante organizada, es a partir del cuadrado y el último lo coloca abajo. Hay estilos, por ejemplo este, ¿sí? Que es muy grande y observamos que en la parte de acá tiene dos pequeños, que era muy parecido al de este,
¿sí? Acá están varios pequeños y contiene, en este caso, este contiene a estas 4 viñetas. Mientras que acá son 2 viñetas en la parte superior y una muy grande para mostrar todo lo que sucede en el salón. Ahora pasemos a un tema muy importante, el segundo tema del día de hoy, las onomatopeyas. Las onomatopeyas es la imitación de sonidos o acciones por medio de un texto escrito, apoyándose en las metáforas visuales. ¿A qué nos referimos con textos escritos? Por ejemplo, aquí vemos que dice un paf, ¿sí? Hace referencia a un sonido o a una acción que está sucediendo aquí en la narración del cómic. Él golpeó aquí, por ejemplo, golpeó este yelmo y lo soltó, le dio un puñetazo y por eso se expresa así, paf. Y con el apoyo de estas líneas que vemos aquí, ¿sí? Estas de acá, que es como una especie como de estrella grande, nos muestra expresando la palabra el golpe, qué tan intenso es. Si fueran más pequeñitos sería un golpe más chiquitico. Esto se le llama metáforas visuales. Estos elementos que utilizamos, estas rayitas, estas líneas arqueadas que utilizamos para expresar movimiento o algún suceso desde la acción. Acá vemos que hay otros muy interesantes también, como el boom, egg, push, crush, ding dong, dan don, throw, scratch, step, sneak, sweet, screw, jajaja. Sí, hay muchos. Entonces, dentro de las onomatopeyas, lo que vamos a utilizar en ellas es para dar exclamaciones y dar a entender de la mejor manera las expresiones que van sucediendo dentro de cada escena. Por lo cual vamos a utilizar algunas. Voy a mostrar algunas que ya teníamos acá vistas. Por ejemplo, si vemos esta de acá, también se apoya en el estilo de la letra, ¿sí? Este arc, ¿sí? Es grande, es blanca, ¿sí? Está por todo lugar. Eso quiere decir que suena fuertísimo, ya que como lo gráfico no tiene la característica audio, lo que hacemos es representarla aquí y colocamos un signo de exclamación. Acá, por ejemplo, también muestra otras con letras. Veamos este de acá, que es súper tierno. Acá vemos a Spider-Man haciendo piruetas y también dice cosas como bank, bank, aunque este creo que es Deadpool, ¿sí? Este es Deadpool y dice bank, bank, ¿sí? Y aquí dice blam, ¿sí? Cuando se golpea uno con el otro dice blam. Y acá tiene otros gestos que se utilizan para expresar mejor las metáforas visuales. Por eso tenemos estas de acá. Vamos para acá. Tenemos estas formitas que tenemos acá como estallidos, ¿sí? Como líneas que destellan, y esta de acá como que golpea, algo sucede, es como un golpe, pero no necesariamente es una onomatopeya, porque las onomatopeyas son las escritas. Estas serían expresiones visuales a partir de la metáfora gráfica. Aquí vemos burbujitas, acá vemos algunas goteritas, rayitas. Estas, por ejemplo, son otro tipo de exclamaciones, ¿sí? Que según la dirección también nos muestra si cae, si sube, si estalla, como vemos por acá. Acá hay uno muy bonito también, por ejemplo, acá muestra como también vemos la viñeta, que es totalmente rectangular, o acá que por ley de cierre se ve que enmarca un cuadrado, pero está hecho a partir de los trazos. Y también nos muestra el miedo o también la sensación que está pasando en este momento. Worry. Hay otros muy simplistas que ni siquiera utilizan una onomatopeya, simplemente pasa el suceso de las plantas, la manguera. Aquí debe haber alguna palabra que no distingo. Algo de agua, y la vemos a ella
refrescando sus pies. Es muy bonita y esta no ha requerido para nada de onomatopeyas ni elementos, metáforas gráficas para expresar. Acá vemos esta de acá, ¿sí? Dice, oh good, click, ¿sí? Como que abrió la perilla y acá todos se quedaron mirándolos. Y aquí no hay necesidad, miren que se expresa muy bien, que se quedan observándolos de manera cautiva. Y no le hacemos ninguna expresión a las caritas, solo observando, todos dirigiendo la mirada a un foco. Y en este, que ya lo habíamos visto, me encanta esta ilustradora, narradora de cómics, es maravillosa, Sarah C. Miremos aquí, por ejemplo, cómo se ríen, ¿sí? El ja 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 ja, ¿sí? Y coloca que es compartido, coloca el globo de diálogo, lo coloca compartido y lo coloca muy grande. Miren, la forma de las letras también impacta mucho en cómo expresamos la onomatopeya, el paf. Miren que la letra es diferente acá y la de acá es distinta también. Y acá, ¿sí? Acá vemos diferentes, leemos los sonidos que ella tiene, por ejemplo, el comerse la papa, o acá, aquí vemos, por ejemplo, a Spider-Man, donde se imagina una vaca, pero la vaca está dibujada, pero a nivel de texto coloca la interrogación, que es uno de los iconos del texto, de los símbolos de escritura. Y lo vemos así, cómo se expresa el ta-ta, ta-da, míralo acá, ta-da. Y lo ha colocado de color amarillo para que no se note mucho, pero se entienda que no solo abrió los brazos, sino que es como una sorpresa. Ta-ta. Y acá también, acá estaba como expectante para salir antes a darle la sorpresa a Spider-Man. Bueno, y entonces a continuación lo que vamos a hacer es trabajar en nuestro cómic, ya con la información que tenemos el día de hoy. Tenemos esta forma de expresarnos. Vamos a mirar cómo nos va con las onomatopeyas. Sí. Por ejemplo, aquí en estos encuadres tan bonitos, que son 5, uno central, más angosto, vamos a colocar, por ejemplo, que ella está dibujando aquí, y pues acá vemos lo que son las metáforas, que en este caso serían las notas musicales, para que se exprese que ella está ahí feliz, encantada con la música que está escuchando, pero quiero reforzarlo más, colocando, por ejemplo, la, ¿sí? Pero si ustedes ven, si lo coloco acá, no se entiende que sale de ella. Por tanto, lo que vamos a hacer es colocarlo un poco más cerca de ella. Y de pronto, ¿por qué no jugar y mirar por dónde podrían quedar mejor? ¿Sí? Con la L mayúscula se entiende más. Entonces voy a colocarle la L mayúscula como si estuviera cantando ella. Acá sería bueno también colocarla, ¿sí?, más grande para que se vea de como el tamaño, cómo crece, ¿sí? Y acá el tengo set. Como en el siguiente video lo que vamos a ver son los globos de diálogo, lo dejaremos hasta aquí. Solo sería el tengo set. Tengo set. ¿Sí? Y seguimos con las notitas musicales. Otro elemento de metáfora visual en este caso sería que ella se desplaza. ¿Sí? Si colocamos esta línea hacia acá, estas dos pequeñas líneas nos dan a entender de que ella se desplazó de aquí para acá. ¿Sí? De pronto, si yo le hiciera aquí dos pequeñas comitas, nos da a entender como que está moviendo un poco la cabeza. Lo podría hacer acá también y se ve que ella está como en movimiento. Cuando pasamos acá, por ejemplo, aquí el ay, o el ay, o el ouch, o el uch, o el no sé qué podría ser, como que cómo podría ser su gesto, ¿sí? Podría ser un así grandote, así ¿no? Como si dijera me caí, ¿ya? Pero también hay otros sonidos alrededor, ¿sí? Por ejemplo, aquí cuando
suena, ¿sí? Como cuando algo que, como un clic. Entonces aquí le podemos colocar así, clic, chiquitico, chiquitico para que se entienda que está ahí y es un sonido leve. Y por acá me gustaría colocar, ¿sí? Como un chasquido, como que algo pasó por acá, ¿sí? Entonces el chasquido le podríamos colocar como zap, ¿no? Zap o waf, podría ser waf, ¿no? Porque suena como una cuerda que se estira, ¿no? Entonces podría ser así. No los podemos inventar, waf, waf, como que waf, ¿no? Se estiró la cuerda. Y acá, por ejemplo, cuando ella ya se cae, lo coloco aquí chiquitito. Aquí está más o menos, ya lo había rayado. Le coloco así. Ouch. Y puedo colocarle acá unos puntos consecutivos, así como que, pobrecita, se golpeó. Miremos qué sucede con los de acá. Se va a ver muy bonito. En los de acá podemos trabajar lo mismo. Y aquí ya sería como más fácil. Porque aquí podemos colocar más el la, 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 la. Sí, podríamos inclusive colocarlo más grande, alguno de ellos. Por ejemplo, este le podría colocar más grande para que se vea que comienza fuerte y después va diciendo la más pequeñito y después se va acortando así como la, 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 la. Y podemos colocar acá más notitas musicales, llenarlo acá de mucha música. Ya cuando vemos acá el tengo set, ya en la siguiente sesión miraremos más tipos de burbujas, pero aquí por ejemplo esta me gustaría que fuera así redondita. ¿Para qué? Para que la voy a colocar atrás y no delante, para que se note como la dirección, como que ella va dejando un pensamiento. Tengo set. Y acá podríamos hacer lo mismo, tal cual. Podríamos aquí terminar la figurita, donde acá vemos el monitor y algunos elementos. Acá por ejemplo las gafas le podríamos colocar esto que vibra así. Acá el ouch pues se ve mejor. Ouch. ¿Sí? Y aquí por ejemplo el zap. Podría ser y podríamos colocarle así. Mira, zap. ¿No? Y el que acá dice acá. Podríamos colocarlo por acá, así. O podría ser más bien ay, ¿por qué no? Podríamos colocarle ay. Ay, así. Y acá, ouch. ¿Sí? Miremos el último. Que este corresponde a uno muy bonito. ¿Sí? Acá vemos por ejemplo que es como el detalle de lo que está haciendo. Aquí le podríamos colocar un rojo o algo así. Y acá lo que está haciendo. Entonces aquí el la 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 podríamos colocarlo así, chiquitico acá, la 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 la. Y aquí nos deja más el que está saliendo como de ella una voz. Y acá podremos colocar más notitas musicales de diferentes tamaños para que se vea de que como que fluye la música, ¿sí? Acá el tengo set, me gustaría acá por ejemplo colocar de pronto la burbuja por acá así, por encima. Tengo set y si quiero le hago el vasito, ¿sí? Podría ser un vasito así. Sería genial, ¿verdad? Sería muy bonito colocar los diálogos por acá. Acá también podríamos completar, ya que me quedó un espacio. Acá podríamos completar la mesa. Colocar el portátil. Acá colocar el portátil. Y la mesa acá. ¿Sí? Y acá colocarle la metáfora visual de que algo sucedió ahí. Entonces sería como un zap. ¿Sí? Y acá un clic chiquitico, clic, y acá el ay. Este ya no sería, sería acá como el ay, así, ay. O podría ser una minúscula y una mayúscula, como que comienza chiquito así, a,
la A mayúscula, A minúscula y la Y. ¡Ay! ¿No? Como que nos expresa que la A grande en mayúscula como que es más sonora, es más fuerte. Ya después trabajaremos como con los tamaños de las letras. Y aquí el ouch. Si queremos, colocamos un globo, así, si es que no se interpreta mucho. Mira, ouch. Pero no se ve así como tan, como que algo pasó. Entonces sí me gustaría como sin el globo, aunque igual tenemos tiempo para definirlo. Este sigue siendo un boceto. Y aquí ya vemos que he colocado como unas líneas pequeñas donde expreso la caída de cada uno de los elementos. Acá por ejemplo podría ser hacia acá, ¿sí? Que todo cayó. Este de pronto sería más fácil si lo coloco hacia abajo, ¿sí? Se entiende más que cayó. Y esto es como el humito de la decepción. Y bueno, así termina la actividad, donde aprendimos diferentes maneras de comunicar nuestro cómic a partir de viñetas y también de algunas onomatopeyas que aprendimos hoy, para expresar todos esos sonidos que no están en el papel, pero que sí las podemos sentir a partir de las letras. Y así sin más te espero en el paso número 4, donde aprenderemos a hacer los globos de diálogo, donde este será parte de la composición también, para empezar ya con los detalles finales del cómic. Nos vemos entonces. Chao.